Bueno, ya estamos grabando, así que podemos decir de que continúa la segunda clase, se terminó el recreo, ¿no? Y nos habíamos quedado una cosa, porque mientras estábamos en el recreo estuve investigando, recién justamente cuando Brenda mandó la invitación, pude encontrar este autor chileno que les decía. Yo me confundí, ¿no? Porque también uno medio se confunde a veces cuando tiene las cosas en la memoria. El libro no se llama Los dueños de la tierra, se llama Los señores de la tierra. Y el autor es un autor chileno-argentino, ¿sí? Llamado Elías Arce Bastidas. Elías Arce Bastidas. Es un libro muy poco conocido, que solamente se consigue, no se consigue en PDF como tenemos la costumbre hoy en día. Es un libro que si no lo encuentran por ahí en alguna batea media escondida de alguna librería es muy difícil, pero bueno, es un libro que existe y que habla sobre esta época de una manera muy interesante, ¿no? Ayuda a tener un paneo muy bueno de la época. De hecho, el subtítulo del libro es Rastrillada de bárbaros. Es decir, cómo es que la civilización va desplazando. Pero bueno, tenemos acá esta, este cuadro, ¿no? De Fernando. Brambila, es el Brambila, ¿sí? ¿Me recordás el nombre, por favor, del cuadro? El nombre es Buenos Aires desde el Río de la Plata. Bueno, exacto, ahí está. Yo quiero comentar antes de Disculpe. analizarla o de observar un poco la pintura, que Fernando Brambilla es un pintor italiano que residía en España y que trabajaba para la corona española. Le encargan ir a una expedición, que es la expedición de Alejandro Malaspina, en donde van recorriendo todas las costas de América. Y bueno, cuando llega acá a Buenos Aires, hace este retrato. Ahora sí, este era el comentario inicial para comenzar y contextualizar un poco esta pintura. Claro, básicamente lo que tiene de particular, porque en realidad Brambilla lo que hizo fue dibujar los diversos paisajes de Buenos Aires, particularmente, y de algunos sectores más alejados de lo que es eh, el sector del puerto, ¿no? Pero fue lo que podríamos llamar uno de los primeros topógrafos, si se quiere, de la historia del arte argentino. Ustedes fíjense lo significativo que es la vista de Buenos Aires del Río de la Plata, es como la visión de la llegada, Brambilla, o sea, estamos hablando de un autor europeo, italiano, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Entonces estamos viendo en un cuadro como este la percepción de la llegada a Buenos Aires. Ustedes pónganse a pensar que eh, la visión del cuadro no es de alguien que vive en Buenos Aires y que hace una especie de dibujo o de cuadro del lugar, sino es de alguien que llega y de alguna manera quiere mostrar lo que ve apenas llega. Por lo tanto, lo que vemos en el cuadro es como la llegada justamente del barco y cómo es la visión que el europeo tiene. Por eso habíamos dicho que íbamos a hablar de la visión del europeo. La visión del europeo tiene de las llegadas a estas tierras, si se quiere, inhóspitas, ¿no? Está bien. Ya habíamos visto las colonias, habíamos visto que la conquista europea había avanzado y demás, pero digamos que recién ahora se empiezan a formar los primeros movimientos de civilización y empiezan a venir en masa las sociedades europeas acá. Por lo tanto, ¿cómo le explicaban, cómo hacían los europeos para explicarles a sus compatriotas cómo era Buenos Aires? De alguna manera, ¿cómo lo promocionaban para que la gente se viniera a vivir acá? ¿Sí? Eh, o de qué manera le podían hacer llegar una visión medianamente objetiva de lo que era este lugar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este cuadro, también tenemos varios otros donde Brambilla lo que hace es por ahí mostrar alguna zona un poco más bosques
o llanuras, digamos, o lugares más apartados, digamos, de lo que viene a ser las fronteras o los límites del campo con la ciudad. Por lo tanto, lo que viene a hacer Brambilla de alguna manera es como les digo, como una especie de topógrafo, y viene a mostrar lo que es el paisaje, el primer artista que empieza a mostrar cómo vendría a ser un paisaje argentino. Y ustedes fíjense además la importancia que tiene en sí el Río de la Plata. El Río de la Plata ya de por sí es una matriz de significado, ¿sí? Es algo importantísimo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. En el Río de la Plata confluyen muchos de los hechos más importantes de la historia argentina, ¿sí? Y además es uno de los principales, como ya habíamos hablado, es uno de los principales accesos después al interior del país por navegación, ¿sí? Por lo tanto, el Río de la Plata, como ustedes ven acá, que hay una gran concentración y una gran actividad de personas, es porque además el Río de la Plata es de alguna manera, digamos, donde se llevan a cabo gran parte de las actividades económicas y de exportación y demás, y el encuentro, ¿no? Digamos que el punto de encuentro entre Argentina y Europa se da acá, en el Río de la Plata, ¿sí? Y de ahí que sea tan importante también el concepto del porteño, ¿no? Todos los inmigrantes llegaron a ese mismo espacio que está pintando Brambilla, tarde o temprano, el resto de los inmigrantes llegaron también por ahí. Entonces, como concepto, el Río de la Plata, la vista de Buenos Aires del Río de la Plata es un concepto sumamente importante históricamente, desde todo punto de vista. Por eso elegí este cuadro, digamos, para mostrarles, ¿no? Podríamos haber visto cualquier otro. No vamos a poder por ahí hacer el análisis, como les había dicho, sobre las pinturas detalladamente en sí, porque si no, no nos alcanza ni esta ni 5 clases más, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, por supuesto. Perdón, Franco, ¿esta sería del siglo XIX? Del siglo XIX, sí. Bien. Sí, del siglo XIX, si no me equivoco, es del año 1817, pero no, por ahí te estoy diciendo mal el año, pero es por la década un de poquito antes, 1810. porque la expedición se hace en 1791, llegan acá para 1794, 95, cuando llegan. Sí, no importa, es para tener una imagen mental del contexto histórico más que nada. Gracias. No, por favor. Claro. Sí, más o menos calculá que son esas primeras décadas del siglo XIX. Sinceramente me olvidé de buscar la fecha. Bueno, acá vemos el artista Pellegrini, Carlos Pellegrini. Y la particularidad que tiene Carlos Pellegrini, a diferencia de Brambilla, es que él se preocupa más por dibujar los espacios urbanos. Este cuadro se llama Vista del Cabildo, ¿no? Sí, Vista del Cabildo. Vista del Cabildo. Edificio de policía. Vista del Cabildo y edificio de policía. Exactamente. Lo que él se encarga de retratar en sus cuadros, sumémosle también, no lo vamos a hablar ahora, pero Pellegrini fue uno de los retratistas más importantes de esa época también. Su producción de retratos suman aproximadamente 400 obras, o sea, era un artista muy prolífico, ¿no? Pero lo que me interesa con respecto a Pellegrini es que es el primero que muestra el ambiente urbano y la actividad urbana y económica, si se quiere, ¿Cómo? Perdón. La evolución edilicia, porque Carlos Enrique Pellegrini, padre, no el presidente, era francés, que nació en 1800, era ingeniero, y una de las cosas muy importantes también de este autor, de este pintor y retratista, es que
fue el que creó el Teatro Colón. Eso es una de las cosas importantes porque en las pinturas se ve justamente esta visión de arquitecto, de ingeniero que tiene las perspectivas en las calles empedradas, ahí en las fachadas, en el retrato de las personas y la escala, cómo se nota eso en sus pinturas. Es importante para tenerlo en cuenta. Sí, además, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el sincretismo que tanto hablamos, ¿no? En las últimas clases, ustedes fíjense que el corte arquitectónico, yo señalo la pantalla como si ustedes me estuvieran viendo, pero ustedes fíjense que el diseño de los edificios es de corte absolutamente colonial, europeo. Es decir, la ciudad de Buenos Aires está construida en base a un modelo arquitectónico que no es autóctono, si se quiere, ¿no? Por ahí se vuelve en algún sentido autóctono o se genera un cierto misticismo con respecto a cómo en un país de clima más bien tropical comparado con los países de Europa, ¿no? Se ven esos mismos edificios en un contexto en el cual por ahí el imaginario europeo no los tenía tan emparentados, ¿no? Pero ustedes, fíjense, y bueno, y lo que hace Pellegrini de alguna manera es mostrarnos cómo era la estructura de edilicia de Buenos Aires en aquella época y la evolución, ¿no? Obviamente que la obra de este autor se desarrolla a lo largo de casi todo el siglo XIX, entonces podemos ver una clara evolución. Aquí solamente vemos un cuadro. De hecho, el cabildo, en el futuro, en los años futuros, el cabildo es recortado para poder hacer las calles, las diagonales, ¿no? Lo recortan, le quitan un pedazo de la cúpula, después se la vuelven a poner. Digamos que el cabildo viene a ser como una especie de Frankenstein hoy en día, ¿no? Pero no deja de ser uno de los lugares, por lo menos en el sentido arquitectónico, uno de los más importantes, junto quizás con la catedral, ¿no? Que también esto de ahí es, bueno, Plaza de Mayo, ¿no? Ustedes fíjense, ¿no? Uno, bueno, si va a Capital, uno si conoce el lugar, más allá de que esto sea un simple dibujo, ¿no? Uno es capaz de ver la esencia del lugar, uno lo ve y lo reconoce ya, reconoce cómo es la estructura por ciertos rasgos mínimos, ¿no? Está bien que no se hace un paneo general de la plaza, pero básicamente es esa, la plaza central de Buenos Aires. Ustedes piensen que no existían ¿cómo se llaman? Los sectores del conurbano en aquel entonces. Nosotros teníamos Buenos Aires, el puerto, digamos, lo que hoy se conoce como el Bajo, Plaza de Mayo, el pueblo, la ciudad central, y todo lo que lo rodeaba eran, si se quiere, algunas que otras casas aisladas, terrenos, y todo lo demás era campo, no existía lo que hoy conocemos como zona oeste, no existía, ¿sí? Eso era terreno para diversas cosas como son las pulperías, los diversos sectores, edificios rurales o pueblitos rurales, pero no es lo que conocemos hoy en día, ni siquiera había tren, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, Bien. que no me acuerdo cuál era la siguiente. ¿De Emmerich S. Vidal o La señora porteña de Bacler? La señora porteña. Vamos con a color, porque las litografías de César Hipólito Bacler estaban hechas o a color o en blanco y negro, porque eran de las primeras impresiones que se hacían. Entonces yo preferí esta que es a color, que en la reedición de Trajes y Costumbres sale de esta manera. Bueno, es muy interesante justamente esto que decís sobre
que sale, porque sale en una publicación, digamos, las obras de Bacle, perdón, salen en publicaciones que tienen que ver con respecto a cómo era la cultura aristocrática de aquel entonces. Estos tipos de cuadros no estaban dirigidos hacia el pueblo popular, si se quiere, sino hacia las clases aristocráticas, y por lo tanto era lo que en aquel momento sería como una revista de moda, ¿no? Como si hoy dijéramos, qué sé yo, la revista Para Ti, qué sé yo, no sé. Básicamente lo que se mostraba y lo que mostraba Bacle en sus cuadros, en sus dibujos, pinturas, era mostrar cómo era el aspecto de la clase aristocrática acá en Buenos Aires. Y ustedes fíjense, este cuadro me interesó, o sea, tienen incontables obras Bacle, ¿no? Pero me interesó más que nada por el tema del contraste que se realiza con respecto a las dos chicas ahí con trajes muy pitucas, si se quiere, ¿no? Pues disculpen la palabra, pero bueno, en una casa se nota con tapizado y todo bastante prolijo, y tienen ahí al chico moreno, que para ustedes, ¿qué vendría a representar? ¿Ustedes qué piensan? Y sería es como el esclavo, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Ustedes fíjense cómo los morenos, los mestizos, incluso también los indios, ¿no? Que de alguna manera pudieron meterse dentro de lo que era la organización social de Buenos Aires, eran tomados como personas, pero siempre desde el punto de vista de sirvientes, ¿no? Ustedes fíjense el contraste que se realiza entre estas dos mujeres, todo con sus vestidos tan arreglados, blancas, bien blancas, ¿no? Y el contraste específico con el chico moreno que se ve en primer plano, pero en una posición inferior, ¿sí? En una posición inferior desde todo punto de vista. Es un niño, está en primer plano, pero a una altura mucho menor que la cabeza de las chicas, que se ven iluminadas por la luz de la ventana, por lo tanto son más resaltadas. Además, ustedes fíjense, el chico está por delante de las chicas, pero hacia un costado, ¿sí? Con los pies Esto que descalzos. parece descalzo, exactamente, esto que parece una cosa que si uno lo mira así de pasada no se da cuenta, pero existen ciertas cuestiones con respecto a la creación de los cuadros, a la creación de las pinturas, que es muy pertinente. El artista sabe bien en dónde está poniendo cada cosa y por qué. Tienen que tener en cuenta cada vez que ven un cuadro, de la misma manera que cuando ven una película, como hablábamos la clase pasada, o sea, la cuestión de adoptar una postura crítica y analítica a las obras y ver que siempre hay algo más de lo que uno ve superficialmente, ¿no? Y eso también nos muestra esta obra como la de Bacle, nos muestra también un poco de cómo estaba organizado la sociedad jerárquicamente en aquel entonces, ¿no? Quiénes estaban por encima de quién. Hay muchos motivos, es como, bueno, como hablamos hace un rato, que vos, Ale, me decías, el tema de tantas cosas en tan poco, y tranquilamente podríamos hablar un montón de cómo estaba organizada la sociedad en aquel entonces, pero algo que por ahí es como para generalizar un poco y no meternos tanto en los detalles, podemos decir genéricamente que el país o la visión que se tenía del país estaba dividida en una dicotomía, que es una dicotomía que hasta el día de hoy nos acompaña en nuestro imaginario nacional, ¿no? Que es la famosa dicotomía de civilización y barbarie, ¿sí? En aquel momento, esa dicotomía se traducía a todo el espacio público, a toda la tierra que ocupaba esta región, ¿sí?
esa dicotomía se traducía a todos los aspectos, de manera que había una gran diferencia entre la percepción que se tenía de la ciudad y la percepción que se tenía del campo, ¿sí? Para los artistas era mucho más simple retratar la vida en la ciudad, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, porque tenían materiales con los cuales servirse. Tenemos a Brambilla que nos puede mostrar el puerto de Buenos Aires, o nos puede mostrar las orillas de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos a Bacle que nos puede mostrar bueno, la sociedad aristocrática de su época, la moda que manejaba. Van a ver unos cuadros muy graciosos de Bacle que muestra a las mujeres con los peinetones gigantes, ¿sí? En aquel entonces se utilizaban ese tipo de cosas. O podemos ver a Pellegrini mostrándonos cómo era la infraestructura. La problemática que tenían los artistas románticos, ¿sí? Porque no dejan de ser románticos en el movimiento artístico, estos artistas, y justamente por eso se exaltan tanto ciertas características. La problemática que tenían los artistas románticos en aquel entonces era cómo le mostraban a los europeos cómo era el campo. Porque el campo básicamente en Argentina estaba representado por la pampa. Entonces, ¿cómo mostrar cómo era el desierto? ¿Cómo mostrar algo que básicamente no tiene nada? Ese era un pequeño conveniente que sí, vamos a pasar a justamente esa imagen. Sí. Esto es una cuestión que fue fundamental para entender tanto la discusión entre la civilización y la barbarie, y para entender cómo es que los europeos crearían una visión o un imaginario propio del ser nacional, ¿sí? Mucho más importante, diría yo, que la representación de Buenos Aires, si bien no es menos importante. Porque para sumarle acción, para sumarle vida a esas imágenes que ellos querían retratar, que eran el desierto, la pampa inmensa, interminable, ¿sí? Como le decía Sarmiento en una obra fundamental, que es el Facundo, que la deberían leer en algún momento, seguramente, o ya la han leído, capaz, un desierto de arena, ¿sí? Un océano de arena, o un mar de arena, algo así lo nombra él, ¿sí? Y así la define, Entonces, ¿qué hacen los artistas? ¿Cómo? así la define Essex a la llanura, esa inmensidad en donde no hay nada, en Exactamente, sus descripciones de estas acuarelas que él hacía. exactamente. Entonces, lo que hacen estos artistas, tanto los pintores como los escritores también, es sumarle vida al desierto con la imagen del gaucho. Aprovechan un movimiento, un submovimiento artístico, si se quiere, dentro de lo que es el romanticismo, que es el tema del costumbrismo, es decir, el costumbrismo en el sentido de realizar como De reflejar. una especie sí, es como realizar una especie de semblanza de lo que es la vida en el campo y las costumbres en el campo y los detalles más pintorescos, si se quiere, de la vida en el campo. Y esa vida viene a estar, retratada, ¿sí? Por dos elementos fundamentales, ¿sí? Y ustedes nuevamente fíjense cómo siempre todo se divide en dicotomía, siempre, ¿no? Cuando hablamos de este tema. Aquellos que le dan vida al desierto son el gaucho y el indio. Por eso yo les digo que el tema de cómo los europeos ponen
un imaginario mucho más concreto de lo que es nuestro imaginario nacional, porque uno siempre tiende a buscar, en lo nacional, siempre tiende a buscar lo que tiene que ver con el folclore, lo que tiene que ver con el gaucho, lo que tiene que ver con la reivindicación hacia los pueblos originarios, y no tanto con lo que es el tema de lo porteño o el tema de la ciudad, ¿sí? Así que de alguna manera los europeos lo que vienen a darnos, si se quiere, es ese imaginario. Eso de decir, bueno, en Argentina hay una cosa que no hay en otro mundo, que es la pampa, el gaucho y el indio, ¿sí? Entonces, esa es la manera que tienen los europeos de poder decirle, bueno, vamos a darle vida a los cuadros para que sepan que hay algo, que no es solamente desierto, sino que los que están allá puedan ver qué es lo que pasa. Entonces nos presentan diversas imágenes de costumbrismo, que vemos en esta imagen de Essex Vidal, bueno, la típica imagen campestre del gaucho en el rancho, probablemente una pulpería, sea eso, hay una persona, creo que es una mujer, que está sentada, apoyada ahí en la puerta del bar, de la pulpería, digamos, no es un bar. Y ustedes fíjense como siempre está presente esa imagen, vemos como la otra mitad del cuadro viene a representar la inmensidad. Entonces uno ve ese espacio donde confluye de alguna manera el movimiento, la acción, los colores, la vida de las personas y la atención hacia nuestra derecha, porque siempre nosotros tendemos a percibir como más importante lo que tenemos hacia nuestra derecha, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera viene a llamar más la atención el tema de la inmensidad que se abre más allá de esa situación ahí de la charla o de la situación que están manteniendo. Y ustedes fíjense, es ese desierto, fíjense, es la leña del desierto uniéndose con el horizonte, ¿no? En en un texto creo que Sarmiento o Echeverría lo dice, que uno mira hacia el horizonte de la Pampa y no sabe cuándo termina la tierra y empieza el cielo, o algo así, dice. Fíjense esto lo refleja también mucho Essex en sus descripciones que acompañan estas acuarelas, como decía, porque él hace un libro y va relatando, que se publica en 1820 allá, y les va relatando las costumbres y cómo era esta vida, todo la vista desde su visión extranjera. Y algunas cosas que para mí son también fundamentales para comentar es cómo él en estas descripciones retrata al gaucho y a los viajeros a la pulpería, porque no sé si lo comentamos o si lo dije recién, que se llama Viajeros en una pulpería, esta pintura. Y en el cinturón que guardaban las boleadoras, el cuchillo, el pedazo de carne, no sé si se puede ver mi cursor, acá entre la montura que llevaban los viajeros, la carne cruda para el viaje, y bueno, y va relatando a medida de cada pintura lo que va sucediendo. En esta, particularmente yo de lo que pude ver de los textos en inglés, es que quedaban 5 leguas de Buenos Aires, o sea, 5 kilómetros de Buenos Aires esta pulpería, y que él retrata en esta pintura los huesos de los animales, y dice de los gauchos que tienen un carácter indolente. O sea, que en la abundancia de los animales, que es algo que quería reflejar, porque también, por ejemplo, tiene otra de sus acuarelas muy famosas, es un mendigo que está sobre un caballo, que los animales había en abundancia y que la poca importancia que se le daba, que lo dejaban a un costado, tirado, y cómo va reflejando todo la realidad de esta época y de Buenos Aires.
desde su visión europea y cómo lo va exponiendo. Sí, sí. Claro, porque lo que hace Vidal es, porque él viaja por los diversos pueblitos, él hace todo un recorrido, recorre toda Argentina, por lo menos parte de lo que es la Pampa, la Patagonia, y va hacia el norte y él hace dibujos de todo. O sea, nosotros mostramos este cuadro, pero tiene un montón y ustedes pueden ver ahí una semblanza completa de lo que es de lo que era la Argentina de aquel entonces. Y ese Una es cuestión. el primero que se interioriza a reflejar a los gauchos, a los mulatos. Eso también me parece importante para resaltar. Exacto. Sí, sí. Lo que estoy viendo es que ya se hizo la hora. Igual nos quedan 3 minutos nomás de clases. Bueno, yo seguí de largo y no les pregunté si tenían alguna duda o algún comentario que hacer. Si pueden ver alguna cosa en el cuadro que les llame la atención y que quieran comentar. Disculpen, yo le pegué de largo y me cebé con la explicación. Pero bueno, en realidad no, ya que se termina la clase, no quiero seguir más adelante dando algún concepto nuevo. Vamos a tratar de cerrar este tema del siglo XIX en la clase que viene. ¿Sí? Pero bueno, básicamente dejar en claro esto, es cómo los artistas logran darle vida a la Pampa. No es porque la vida en la Pampa no existiera, no es porque no hubiera personas en la Pampa. De la misma manera que sucedía con, como habíamos hablado antes, con el tema de los aborígenes, que se los consideraba salvajes y demás. Sino que vienen a instalar un imaginario en base a lo pintoresco, en base al costumbrismo, ¿sí? Y es el imaginario que se traduciría luego, porque gracias a estos artistas es que después, por ejemplo, Miguel Hernández escribe el Martín Fierro, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué el gaucho es lo que viene a representar lo nacional por fuera de otras cosas? ¿Por qué es eso y no otra cosa que también puede ser? Entonces, ustedes fíjense cómo en base a los artistas es que se crea el imaginario nacional, que no es algo absolutamente objetivo, ¿sí? Sino que hay gente, intelectuales, artistas, que de alguna manera van moldeando el imaginario de lo que es el ser nacional, ¿sí? Más o menos a eso era lo que yo, lo que queríamos llegar, ¿no? Con estos, mostrándoles estos artistas, ¿eh? Y bueno, como siempre, el tema de que después ustedes vayan hacia los artistas y los investiguen, ¿no? Que también va a tener que ver con cuando tengan que hacer un trabajo de investigación con esto, ¿no? Y busquen a algún artista o algún movimiento artístico que les interese, ¿no? Y bueno, yo diría de cerrarlo acá porque ya la clase en menos de un minuto se va a terminar. Sí. Y de última nos despedimos por WhatsApp, ¿sí? Disculpen que nos pasamos unos minutitos. Bueno, cualquier consulta seguimos siempre por WhatsApp. Nos vemos entonces el próximo martes, que ya como les comentamos, seguramente sea la última clase que tengamos, por lo menos con nosotros.